El uso del Big Data en el mercado inmobiliario ha dinamizado su uso e incorporación a la práctica de este negocio. Los alcances del uso de la información son ilimitados, en especial cuando de tomar decisiones y aplicar estrategias se trata, en especial en tiempos tan cambiantes como los posteriores a la pandemia. Iniciamos nuestra serie 3 Insights sobre la transición del mercado hacia el Big Data con Jesús Ramón Orozco, director general de TINSA en México. Jesús, ¿qué nos puedes compartir de la experiencia e incorporación de la tecnología al mercado? Muy interesante, Claudia. Desde que comenzamos con nuestro proceso de transformación digital, ha sido sumamente ricas todas las enseñanzas que hemos tenido a través de estos años, y en un momento nos planteamos qué hacemos con toda esta información que hemos venido ganando desde hace 15 años y qué hacemos para ponerla a disposición de nuestros clientes de una manera pues mucho más práctica y efectiva. El mercado creo que ha sido lento la forma en la que han reaccionado al uso de Big Data, no solamente lo que nosotros ofrecemos desde TINSA, sino te diría en general. Hace poco me tocó estar en un evento donde hablaban, y digo hace poco, estoy hablando de unos meses, hablaban de la necesidad de incorporar Big Data a sus procesos. Creo que quien estaba diciendo eso pues ya iban tarde, ¿no? Nosotros llevamos casi 3 años tratando de desarrollar estas plataformas y tratando de sacar provecho de toda la información que tenemos en nuestras bases de datos, ¿no? Que además pues no es un tema sencillo porque, a ver, la generación de algoritmos de cálculo y lo que tú decías, modelos predictivos y demás, pues bueno, prácticamente todo el mundo lo puede hacer. El quid del tema está precisamente en la información, que esa información sea de calidad, que esa información sea limpia, para que la puedas realmente utilizar y explotar para diferentes fines, ¿no? Ahí es donde está el reto. ¿Qué te permite hacer la información? Porque prácticamente todo mundo, tal vez algunos con mucha mayor profundidad, tienen contabilizada la información, pero ¿qué es lo que en concreto te permite tenerlo ya con una tecnología más robusta? Nos tenemos que ir al origen y a cómo generamos la información. Realmente todos nuestros procesos tienen ciertos niveles de calidad en cuanto a la generación de esta data. No es scrapping, que es búsqueda de información en portales inmobiliarios, o simplemente traer data de terceros. O sea, toda la información que nosotros generamos desde TINSA es propietaria, lo hacemos a través de censos específicos, pasa un proceso de validación por diferentes equipos que conforman TINSA en nuestras diferentes líneas de negocio, y todo eso lo juntamos a través de nuestra área de datos, ¿no? Valga la redundancia. Además, otra cosa que no quiero decir que nos haga únicos, pero que aporta mucho valor a nuestros procesos. Dentro del grupo, desde hace tiempo, hemos venido adquiriendo otras compañías que no necesariamente tienen que ver con el sector inmobiliario, y una de estas empresas se llama Deide y Datacentric, son empresas españolas. Deide tiene operaciones en México y se dedican, además de procesar información, a depurar bases de datos y estructurar esta data, ¿no? Entonces, ellos nos han ayudado muchísimo en nuestros procesos para poder depurar toda la información que tenemos, y eso pues nos permite ya al final poner un front que permita explotar a través de algoritmos la información para que los clientes puedan visualizarla, utilizarla y tomar decisiones de acuerdo a esta información. ¿Qué en concreto te permitiría en un modelo básico, por ejemplo, una planeación de un proyecto inmobiliario de vivienda, donde pues, una de las áreas, ¿no?, de estratégicas para su modelo de negocio en TINSA, qué es lo que permitiría hacer? Insisto un poco en la pregunta, porque si antes ya teníamos el estudio de mercado que te permitía ver cómo andaban los niveles de absorción, la factibilidad del proyecto, con la inteligencia artificial o con el Big Data, ¿qué más puedes hacer? La diferencia está en el número de peticiones que le puedes hacer al algoritmo, porque antes lo que tú hacías, pues decías, oye, y tú lo mencionabas, ¿no? Necesito un estudio de tal ubicación y pretendo hacer un proyecto de tales características. Tú entregabas un producto cerrado, ¿no?, con algunas recomendaciones al final, pero pues partías de un modelaje único, ¿no?, con ciertas características y ya está. Hoy en día seguimos haciendo los estudios porque la verdad es que los desarrolladores o los inversionistas siguen apreciando esa pues opinión experta, ¿no?, de nuestros analistas. Sin embargo, el poder hacer un delivery de toda esta información en una plataforma le permite al desarrollador y a su equipo de trabajo modelar diferentes escenarios.
jugar con diferentes estadísticas, entender diferentes amplitudes dentro de zonas urbanas, entender el comportamiento histórico con diferentes cruces de información, además que, bueno, las plataformas que nosotros tenemos pues se nutren de niveles socioeconómicos, de otro tipo de información, tráfico en la zona, que al final pues les permite jugar de mejor manera a un analista, y ya no estoy hablando del analista de TINSA, sino del analista del desarrollador, para tener una visión, pues vamos a llamarle 360, ¿no? De lo que puede estar pasando en tal o cual zona en específico. Esto definitivamente beneficia a la planeación porque realmente en los modelos de predicción basado en estudios de mercado, como bien lo dices tú, había hasta cierto punto una limitación en el tiempo, es decir, hasta la información plana, y cuando llegabas al proceso de planeación y al desarrollo y cuando te enfrentabas ya al proceso de comercialización, pues hasta ahí quedaba. Pero hoy se ha notado, Jesús, en la experiencia, en lo que llevan con el uso del Big Data o la aplicación, algún cambio, digamos, en la toma de decisión o en el modelo de negocio que les permita ir depurando este nivel de riesgo que es al final del día lo que busca el desarrollador para tener éxito? Sí, sin duda. A ver, hay que pensar que los desarrollos inmobiliarios son productos vivos. No es que tú saques un desarrollo y pues dentro de 24 meses veas qué pasó, ¿no? El desarrollador lo va monitoreando día a día, semana a semana, mes a mes, ¿no? Con este tipo de plataformas o con los servicios que TINSA ofrece, pues es muy sencillo para un desarrollador el ir haciendo este seguimiento pues prácticamente diario, ¿no? De acuerdo a la información cómo se va generando, se va cruzando, y que además esta definición que yo hacía de los desarrollos vivos pues te permite ir entendiendo qué va pasando en la zona, ¿no? Normalmente entran promociones nuevas, entran players nuevos en tal o cual zona que pueden ser, pues vamos a utilizar una palabra, amenazas para tu desarrollo, con lo cual si tú no tienes información en tiempo real pues es muy complicado que puedas reaccionar ante una baja de ventas, ¿no? Alguna situación que esté causando un efecto y que tardes tiempo en detectarlo. Con servicios de Big Data o análisis de Big Data, pues rápidamente puedes saber qué está pasando en tu desarrollo y cómo reaccionar o generar una nueva estrategia, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues eso ha cambiado. Las respuestas del desarrollador respecto a sus estrategias son más prontas y expeditas. ¿Esto qué tanto impacta ya en la parte real del desarrollador? Porque, bueno, sabemos que hay otras variables tal vez que no son tan controlables, como el tema de la gestión, como el tema de la velocidad de desplazamiento del producto en función de la capacidad económica, factores macroeconómicos. ¿Cómo llega a compensar el Big Data a toda esa evolución natural o tradicional que está teniendo el desarrollador de proyectos inmobiliarios? Mira, recordemos que el éxito de un proyecto pues se mide en qué tan rápido lo vendas, ¿no? Qué tan rápido lo puedas comercializar sacando el máximo beneficio de esa promoción. Entonces, esto que hablas ahora de las velocidades de absorción, pues realmente es importante tenerlas, ¿no? A la mano, y si de repente tú notas que tienes una velocidad que se está deteniendo, ¿no? Que tiene un ralente ahí, pues puedes entender de dónde viene, como ya te lo adelantaba. Puede ser que haya surgido un competidor con una propuesta de valor mucho mejor que la tuya. Vamos a hablar de un desarrollo de vivienda vertical que haya puesto mejores amenidades, o que traiga algún tipo de oferta, o que incluso haya salido con un valor por debajo del tuyo, ¿no? Entonces, tener este tipo de data pues te permite reaccionar rápidamente. ¿Y en qué se traduce todo eso? Pues en tener el máximo beneficio de acuerdo a la exigencia que tenga el desarrollo, ¿no? Y no dejar dinero sobre la mesa. O, como sabemos, muchos desarrolladores trabajan apalancados a través de créditos puente, y sabemos que el tiempo juega a favor o en contra. Si tú tienes un crédito puente y el desarrollo no se comporta como tú lo planeaste, pues claramente podrías empezar a tener dificultades en cuanto a las capacidades económicas o la reacción de pago en el crédito puente, ¿no? Hablando de la culturización del desarrollador, ¿qué tan fácil les ha sido a ustedes
incorporarlos ahora a esta nueva variable a pesar de sus beneficios, considerando que el mercado inmobiliario y ustedes han picado piedra en el compartir información estadística, que es algo que tradicionalmente no existía hasta hace muy poco tiempo, en función de eso que tanto les ha costado trabajo culturizar de esta evolución al mercado desarrollador de nuestro país? No es una respuesta que te pueda dar en complicado y fácil. Ha sido un camino diferenciado de acuerdo a las estructuras de los desarrolladores. Yo te diría que los desarrolladores grandes, a pesar de que en las posiciones de mando de decisión hay gente de edad avanzada, vamos a ponerlo así, no ha sido difícil porque han entendido rápidamente cuáles son los beneficios de echar mano de Big Data y de estas plataformas analíticas. Por el contrario, empresas más pequeñas y que incluso pueden ser dirigidos por gente, pues vamos a poner esa etiqueta millennial, ¿no? Que son muy o están muy familiarizados con la tecnología, les cuesta más trabajo tomar la decisión de hacer inversiones en este tipo de herramientas. Pero te estoy hablando de algo que ya sucedió hace un par de años, ¿eh? Yo te diría que hoy en día todo el mundo está totalmente entendido de cuáles son los beneficios de utilizar información y de analizar esta información. ¿Cómo incidió el factor pandemia en su evolución? Pues aceleró, ¿no? el uso de tecnologías. Yo creo que no solamente la aplicación de Big Data, sino todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿no? O sea, nos puso en una situación de que la usas o mueres, básicamente. Y creo que en el sector inmobiliario, pues bueno, desde el inicio los desarrolladores reaccionaron bien con el tema de los showrooms virtuales, en fin, hubo una aplicación brutal de tecnologías y eso también me parece que nos puso en una plataforma de crecimiento acelerada para muchas cosas, incluyendo obviamente el Big Data y en nuestro caso pues el tema de plataformas analíticas. ¿Qué tanto está incidiendo en los presupuestos de las compañías el incorporar ahora el valor del Big Data en el modelo de negocio? Yo creo que tiene una posición bastante importante, derivado de lo que acabamos de comentar. O sea, yo creo que todo el mundo tiene ya presente los beneficios que genera utilizar plataformas de Big Data, entender la información, tener un algoritmo predictivo, tener analistas, porque además esto no solamente va en tener la plataforma, sino tener gente que sea capaz de entender y analizar todos estos datos, porque incluso el otro día lo comentaba con nuestro Chief Data Officer, le digo, es impresionante la cantidad de información que tenemos aquí, pero casi que vamos a terminar necesitando un robot para analizar toda esa información, aunque le estemos plasmando de la manera más intuitiva posible, ¿no? Porque es brutal la cantidad de datos que se maneja. ¿Qué es lo que no puede hacer el Big Data? En este momento, bueno, tomar las decisiones, ¿no? O sea, no olvidemos que son cálculos, finalmente es un robot que está interpretando información y de acuerdo a ciertas variables que tú determinas, pues te brinda información. Pero quien tiene que tomar esa decisión, pues tiene que ser un humano, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es la diferencia? Antes, pues la capacidad de un humano, vamos a hablar de un analista en un desarrollo, pues podría hacer 3 o 4 modelajes de escenarios con X número de variables. Hoy en día, pues es fácilmente posible que puedas hacer miles de cruces de información en miles de diferentes escenarios y que la plataforma te lo ponga de una manera, de una forma, valga la redundancia, que tú puedas entenderla, pero finalmente tú vas a tener que tomar la decisión. Tú lo apuntabas hace rato, o sea, el desarrollo inmobiliario tiene una serie de barreras que tiene que ir venciendo en su proceso y que no todas pasan por análisis de data, ¿no? Entonces, muchas cosas tienen que tomarse de acuerdo pues, a experiencia, a capacidades de la misma empresa, soportadas en toda esta información, pero vamos, hay todavía un tramo bastante importante para que los humanos dejen de tomar decisiones, ¿no? Yo eso todavía lo veo a muy largo plazo. Más en América Latina, ¿no? Pensando en la experiencia que tienen ustedes en Europa, donde hay tal vez una evolución un poco más acelerada respecto a estar mucho más apegado al hábito del consumidor. ¿Se ha logrado avanzar en este tiempo en México en esa materia? Y bueno, definitivo, la tecnología ha sido un factor que lo determine. Se ha logrado avanzar y te sorprendería que no estamos tan atrasados, ¿eh? O sea, yo te diría que, por ejemplo, el uso de Big Data, pues podríamos estar en un nivel muy similar al que lo tiene España, hablando del sector inmobiliario, ¿no? Por el contrario, países como Alemania
pues están muy avanzados. Y algo que creo que incide en esto es que se han atrevido a normar, ¿no? O a regular. Actualmente en México pues no existe ningún tipo de regulación hacia la parte de datos, ¿no? En lo que tenga que ver con el sector hipotecario, con el sector financiero, con el tema de los análisis, y todo eso al final pues nos deja en una posición de libertad, pero una libertad que si no se aprovecha de manera correcta, pues puedes llegar a tener plataformas que no necesariamente te puedan brindar la mejor calidad en los datos, o que esos datos, pues ve tú a saber de dónde son, quién los está analizando y qué tipo de información te están brindando, ¿no? Entonces, creo que por ahí todavía, ahí sí que tenemos un reto, no solo en México, sino en Latinoamérica. Ahí sí nos llevan una ventaja. Bien, ahora, por otra parte, digamos, ¿dónde están los retos para el crecimiento del Big Data en México? Creo que tiene que haber una apuesta más fuerte. A ver, si bien ya hablamos de entes particulares, que son, en este caso hablamos de desarrolladores, lo estamos viendo ya también iniciativas en toda la parte de brokers o proveedores de la industria como nosotros. Creo que sí falta un poco más de fuerza en la parte gremial de estos diferentes actores, ¿no? Ahí creo que se podría hacer muchísimo en la conjunción de datos. Finalmente, para que un modelo de Big Data funcione, necesitas una cantidad enorme de datos y que esos datos además estén verificados. Me parece que muchas veces el tema del celo profesional puede limitar un poco este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, por ahí creo que hace falta que se apuren, ¿no? los jugadores y quienes estamos metidos en este tema, porque otra cosa, la tecnología no espera, ¿sí? Y cuando estos espacios de tecnología no son ocupados por, en este caso, profesionales del ramo, pues son ocupados por entes de tecnología que pueden o no funcionar, pero al final, pues qué mejor que quien ya conoce o ya tiene experiencia en el ramo, pues utilice estas plataformas para apoyarse y seguir creciendo el negocio, ¿no? ¿Dónde radica esa reticencia? ¿En el desconocimiento de la tecnología y lo que te puede dar, o en los hábitos de cómo se ha comportado la industria tradicionalmente? Yo creo que es una mezcla de ambos. No podríamos apuntar a un solo origen. Por un lado, hasta hace poco yo creo que todavía no era perceptible cuáles eran los beneficios o qué podría ganar la gente, pues compartiendo datos, trabajando en ambientes colaborativos, explotando esta información. Y por otro lado, pues la confiable de, bueno, si ya lo hago así, ¿para qué lo cambio, no? Si estoy trabajando en un modelo de negocio, pues me está funcionando, no tengo por qué cambiarlo. El problema de trabajar de esa manera es que puede llegar un actor, y no me gusta mucho esta palabra, pero bueno, la voy a utilizar, un actor disruptivo que le dé al traste a todo un negocio y a toda una industria, y no estabas preparado a ese cambio tecnológico, y cuando quieres llevarlo a cabo, pues ya vas 3 años tarde, ¿no? Obviamente lo puedes lograr porque tienes mucha capacidad, eres muy profesional, conoces muy bien el negocio, pero te va a costar el triple de que si empiezas a hacerlo hoy en día. Y yo creo que esa ha sido la diferencia entre los emprendedores en nuestra rama y los profesionales ya de muchos años, ¿no? que están entrando tarde a estos cambios digitales. ¿Cómo encontrar el justo medio, Jesús? Y tal vez es la pregunta del millón, ¿no? Que no tengo una respuesta específica, pero hoy vemos que están, como bien dices tú, toda esta generación de las PropTech y todo lo que se puede hacer, ¿no? A través de la tecnología, pero también está una industria, digamos, tradicional y robustecida que ha permanecido en el tiempo. Entonces, ¿cómo guardar un justo medio buscando que la industria tenga un sano desarrollo y que continúe siendo profesional? Yo creo que es un tema de tiempo, o sea, tarde o temprano pues vamos a tener que evolucionar a un modelo pues mucho más digital, ¿no? Seguramente nos va a llevar un tiempo. Yo siento que hay ahora un relevo generacional en los tomadores de decisiones prácticamente de todos los jugadores de la industria, desarrolladores, proveeduría, en banca, y esto pues en los próximos años, al tomar decisiones pues gente más inmiscuida en todo este tema de transformación digital, no solo en el tema inmobiliario, sino en muchos otros ambientes, pues nos va a llevar a una aceleración mayor a la que ya tuvimos en los últimos 3 años, ¿no? Ahora pues puede parecer lento, pero al final yo creo que se están dando los pasos para ese cambio, ¿no? Como tal.
¿Favorece el actual entorno de cómo se ha venido comportando el mercado de la vivienda después de esta sangría que quedó no solo por la pandemia, sino también el tema de la gestión, el cambio de administración pública y básicamente la local? Digamos, el uso de esta tecnología ¿le ayudará como a ese proceso de recuperación o simplemente es un elemento coyuntural que está vinculado a la evolución? Yo creo que sí le va a ayudar. Hablábamos hace rato de los beneficios económicos que se pueden tener con el uso de información que te ayuda a tomar decisiones más pensadas y más rápidas, ¿no? Eso sin duda pues te va a ayudar a reaccionar, y el reaccionar pronto te permite hacer un negocio pues mucho más rentable, y ahí tienes ya el beneficio per se, ¿no? Como tal. Y sin duda es una consecuencia de la evolución digital que estamos viviendo en el mercado inmobiliario. ¿Qué se espera del mercado de vivienda, Jesús? Estamos entrando o ya prácticamente en la segunda mitad del año. Una pregunta bien complicada, Claudia. y nos la hemos hecho N cantidad de veces en los últimos 6 meses, ¿no? Tenemos un montón de factores que están, pues de alguna manera, agrediendo al ambiente o al ecosistema inmobiliario, y te voy a hablar de la parte residencial, porque cada nicho inmobiliario ha tenido diferentes comportamientos en los últimos 3 años. No es lo mismo el turístico que el de industrial o las mismas oficinas, y no se diga el de vivienda, ¿no? Hablando en términos de vivienda, hasta ahora no hemos notado un cambio radical más allá del que se puede esperar derivado de la coyuntura que tenemos, ¿no? Pero no. Con esto, ¿qué te quiero decir? Pues no hemos visto un drama todavía. Para mí, la parte más agresiva de todos estos factores que están incidiendo, me parece que es el tema inflacionario. ¿Por qué? Porque en algún punto los desarrolladores van a tener que impactar el aumento de costos o de insumos de construcción en los valores de la vivienda. Una vivienda que de por sí en ciudades como la Ciudad de México pues ya tiene unos valores altos y que no necesariamente están pareados con la capacidad de compra del consumidor. Entonces, ahí seguramente vamos a tener algún problema, ¿no? En algunos casos, pues hemos visto ya de unos años para acá que la fórmula ha sido reducir superficie a razón de no aumentar precio, ¿no? Pero bueno, eso también es finito, no puedes seguir reduciendo superficie al infinito. Entonces, creo que ahí va a haber un reto importante, y creo que el tiempo va a jugar un rol predominante, porque si la inflación logra contenerse o estancarse y tener visos de disminución, seguramente habrá quien penalice rentabilidad a costa de no aumentar valores, ¿no? Hay 1000 fórmulas para contrarrestar esto desde el punto de vista inmobiliario. Tendrá que ver el apetito, la liquidez que tenga cada empresa, su posición económica y algunos otros factores, ¿no? Tasas en la banca, que esa no me preocupa tanto. Bueno, tampoco tenemos unas tasas altísimas. Inflación, para mí el tema más importante en este momento me parece que es la inflación. ¿Cuándo volverá la industria a los niveles prepandemia? No lo sé porque incluso prepandemia ya veníamos en una tendencia a la baja, ¿no? O sea, en los años dorados de la vivienda pues estuvieron en 2016, 2017 y hacia 2018-19 ya teníamos una tendencia a la baja. La pandemia, yo te hablaría de una estabilización. Yo no tampoco veo que haya habido una caída dramática, al contrario. Por ejemplo, en Tinsa nosotros hemos tenido 2 años muy buenos. Creo que hemos batallado más ahora con el ambiente prepandemia, que yo creo que es un ambiente de adecuación, y esperaría que para 2023 estemos en una mejor posición que ahora, pero para llegar a esos años lo veo complicado. Ni siquiera me atrevería a darte un vaticinio de en qué momento podríamos volver a esos momentos. Eso significa, por otra parte, que no estamos, o sea, no se está compensando esta producción de vivienda acorde con la formación de hogares y los datos, ¿no? O sea, lo que siempre se decía históricamente, el número de matrimonios versus lo que se necesita, digamos, de vivienda nueva para favorecer, más que el modelo de arrendamiento, el modelo de compraventa, de casa-habitación. ¿Cómo ves tú esta proporción, dado que pues se ha visto que se ralentizó el ritmo de nuevos desarrollos en construcción? Bueno, no, sin duda hay una brecha, ¿no?, que cubrir, y esa brecha seguramente pues se ha hecho más grande, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista de adquirir vivienda, ¿sale? Al final
pues esto es un mercado cambiante y no es un tema privativo de México, lo hemos visto en otros países, ¿no? La preferencia del consumidor, pues a lo mejor no es la ideal, pero tiene que ir cambiando, y tú mismo utilizabas la palabra arrendamiento, ¿no? La solución, me parece, pasa por ahí, y también lo hemos visto en otras crisis dentro del país, o sea, baja el ritmo de compraventas y vemos un aumento en la generación de contratos de alquiler o de arrendamiento, ¿no? Nuevamente utilizo la palabra, es un ecosistema vivo y que va cambiando y reaccionando de acuerdo a la coyuntura económica y social que vaya teniendo el país o los países, porque esto se puede analizar en cualquier lugar, ¿no? Bien, esto, digamos, de alguna manera crea un ambiente propicio. ¿Y cuál es tu opinión sobre el mercado de vivienda institucional en renta? Yo creo que le queda mucho camino por recorrer. Sin duda, una mayor deseabilidad del consumidor en productos de arrendamiento, pues claramente va a ayudar a fomentar más estos productos, va a ayudar a que los desarrolladores piensen cada vez más en este tipo de propuestas, y sin duda tendrá que ir pareado de una reacción legal, ¿no? Me refiero a dar mayores garantías a los propietarios de los inmuebles para que pues puedan rentar y alquilar con una pues mayor tranquilidad las propiedades, que creo que ese siempre ha sido como uno de los retos en México, ¿no? La parte legal y de protección a los inquilinos, y cómo eso en algunos casos pues puede ser una barrera de entrada para inversionistas a ese ramo. Finalmente, Jesús, ¿cómo resumirías en 3 palabras el sano desarrollo del Big Data en el real estate? Perseverancia, disciplina e inversión.